Bueno, yo soy Luis Ferguson, hijo de Walter Ferguson, el calipsoniano de Cahuita. Siempre sigo sus pasos, pero en cuanto al cultivo de cacao, por cierto, hoy estuve en su finca y aquí tengo un saco de cacao que he estado produciendo durante estos días. Bueno, hoy venimos a Cahuita. Cahuita es muy reconocido por una cosa que es el calipso. En esta zona donde estamos ahora, que es Cahuita, vivió el que fue el máximo exponente del calipso. Se llamaba Walter Ferguson. Los calipsonians, como ellos les llaman, eran personas que iban contando el acontecer de la vida diaria, de la vida del pueblo, pero de forma cantada. Y una cosa que me pareció muy importante y por la cual también quise venir, el calipso para él, sus composiciones y sus canciones nacieron en un cacaotal. Su familia vino con una compañía que se llamaba la United Fruit Company y ellos tenían esos plantíos de cacao. Entonces, él relata que cuando era muy chico no iba y no trabajaba, pero después de un tiempo, ya que él era como adolescente ya mayor, empezó a ir a apoyar a la familia. Y un día en medio del cacaotal, pues como que se le salieron ahí unas rimas y dijo, ay, ¿qué es esto que estoy diciendo? No sé, pero suena bien. Y entonces de pronto empezó a hacerlas como una especie de composiciones y a partir de ahí surgió su música. Así que el cacao o el cacaotal como espacio fue un lugar muy importante para el desarrollo del calipso en esta zona que se llama Cahuita. Es algo como muy bonito poder estar en este espacio, en este lugar que él también habitó y conocerlo y poder ver la vida también un poco desde sus ojos. Bueno, hablando del cacao, ese era nuestro medio de sostenernos, ¿no? En los 80s, 90s. Aquí la zona vivía el cacao, entonces prácticamente todas las personas tenían sus parcelitas de cacao. Éramos 15, pero muchos se murieron que yo ni siquiera conocí, pero nos criamos 12, sí, porque creo que 3 se murieron a una edad muy temprana. Éramos 8 y 7 y 8 hombres, 7 mujeres. En esos tiempos, cuando yo fui a la escuela, ir a un colegio en esta zona de Talamanca no había. Entonces había que desplazarse hasta Limón y en esos tiempos era un poco muy difícil. Entonces terminé la primaria y prácticamente a los 14 años, 15 años me empecé a involucrar con el cacao. Mis hermanos mayores ya nos llevaban a cortar cacao, así a hacer lo que era más liviano para nosotros, que éramos los más chicos. Ellos hacían la parte más pesada y poco a poco ya me fui involucrando y era un proceso que había que cortar, después amontonar, hacerlas en montones, porque las íbamos botando así, estaban regadas. Después había que recogerlas y hacer montones y después quebrarlos para sacar el grano y luego ya traerlos a la casa, secarlo. Y lo más bonito era cuando ya estaba seco porque venía el dinerito. Claro, estar cortando cacao también era como muy entretenido, estar tirando las mazorcas al suelo. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre eran de mucho trabajo. Ya después venía enero, pasaba la cosecha y por eso se sembraban otras cosas. Se sembraba nano, yuca, plátano, para tener otras cosas para que genera ingresos y mientras regresa la cosecha de cacao. Esos tiempos teníamos secadoras, todos los patios tenían secadoras de cacao, secadoras al sol, ¿no? Habían como 4 compradores de cacao que los exportaban aquí en Cahuita. Entonces ellos, cuando el cacao estaba seco, en esos tiempos no había teléfono, había que ir a buscarlo, no vivían muy lejos y decirle, ya tengo el cacao seco. Entonces venían y lo recogían, lo pesaban y los pagaban. Él amaba mucho la pizza. Le gustaba la música, pero no sé entre las dos cuál. Pero él tenía una pasión por las dos, por la música. Porque en el día iba a trabajar su finca
y ya tipo 3, 4 de la tarde se ponía a tocar. Siempre se ponía en el corredor de la casa a tocarnos. Y el único hotel que teníamos aquí, que era de unos chinos, en esos tiempos solo venían americanos aquí, no venían europeos. Y ellos lo escuchaban, ellos desde el hotel lo escuchaban a él, su pasión por la música. Y venían en carrera a escucharlo. Y a veces le decían, pero esa música suena tan bonita, ¿cómo pudiéramos nosotros obtener su música? No existía esta tecnología. Entonces él les dijo, bueno, yo tengo un hijo en los Estados Unidos, voy a mandar a traer una grabadora. Y entonces mi hermano, cuando vino, le trajo una grabadora. Y con los cassettes, él les decía, bueno, mañana vengan y a esta hora yo le tengo un cassette lleno. A él con 30 canciones. Porque él compraba los cassettes que duraban normalmente 60 minutos. Entonces le aguantaba bastante canciones. Entonces la gente llegaba y le decía, me gustaría su música, ¿cómo lo podemos tener? Entonces le decía, venga mañana a esta hora. Y yo le tengo el cassette. Y así fue como la música de él lo fueron descubriendo en muchas partes del mundo. Porque eran extranjeros. Después de ya empezaron los europeos a venir. Y en Alemania, en Canadá, han explorado cassettes de él, que son canciones que a veces nosotros ni habíamos oído. Son tantas que cuando uno los escuchó, dice, me acuerdo cuando era pequeño, cuando él cantaba esa canción. Hubo un tiempo en que entró una plaga, la monilia, y entonces arruinó los cacautales, arruinó a los productores. Y entonces tuvimos que buscar otras fuentes de ingreso, que es el turismo, que fue ya en los 90s, que el turismo vino a reemplazar lo que era el cacao. Llegó en el 78, 79, yo tenía, porque yo nací en el 60, 19 años. 19 años tenía, estaba jovencito cuando llegó Camón. Y de esos 19 años, bueno, me tuve que dedicar a otras cosas, porque ya el cacao no daba. Entonces también emigré, estuve un tiempo trabajando en construcción, en Alajuela, estuve un tiempo trabajando por el lado de Tortuguero, en unas fincas, y así hacía otros tipos de trabajo para ganarme una platita. La Monilia fue un duro golpe, porque tiró la economía, no de nosotros, la economía de la provincia lo tiró al suelo. Porque de todos los productos que Costa Rica produce, banana, cacao, piña, café, ninguno era más rentable que el cacao. El cacao la gente vivía bien. Aunque usted tuviera poca parcela, poco terreno, se podía vivir bien. Entonces cuando nos atacó esa plaga, trajo una gran pobreza a la zona. Estamos hablando desde el lado de Siquirres hasta Zigzaol, que es la zona donde más se producía el cacao. Y entonces eso trajo muchas consecuencias, mucha gente se tuvo que emigrar. Los más jóvenes se fueron a los Estados Unidos, algunos se fueron a trabajar en cruceros. Y luego, bueno, empezó ya el turismo en los 90s a tomar fuerza. Toda la gente empezó a regresar, los que se habían ido con una platita, a construir algunas cabanitas ahí para sobrevivir. Pero no es igual trabajar el cacao que trabajar con turismo. Es cierto, el trabajo con el turismo es mucho más, es más suave. El trabajar el cacao era más duro, era muy difícil. Pero aún así, uno se sentía más independiente. Trabajar con el turismo es muy estresado, porque, como le digo, llega de todo. Hay turismos que llegan y se comportan bien, hay otros turistas que llegan y le dan un dolor de cabeza. Con el cacao uno no tenía esos problemas. Uno siempre en su finquita ahí, con la naturaleza, como que la disfrutaba más. Aunque era un trabajo mucho más físico que el turismo, pero para mí, prefiero regresar al cacao que trabajar con turismo.
Bueno, él en el tiempo del cacao, bueno, cuando apareció la Monilia, hizo esta famosa canción que todavía suena, ¿verdad? La Monilia. Y hizo otra canción también que no me acuerdo el nombre que le había dado, que tenía que ver relación con también la plaga del cacao, porque él mencionó que él antes era como decir, le decían patrón. Patrón es como decir jefe. Y ahora él pasó de ser jefe a ser empleado, porque ya no tiene su cultivo de cacao, ¿verdad? Entonces él tuvo que ir a buscar, en su época, ¿verdad? Tuvo que ir a buscar otro medio de vivir. Entonces tuvo que abandonar su finca de cacao, porque ya no le producía como para mantener a la familia. Cuando él fue a los Estados Unidos, prácticamente cuando empezó la Monilia, fue a visitar a su hermana, y allá hizo una canción en los Estados Unidos, o sea, la despedida, porque él se fue solo por 2 meses. Entonces cuando él venía de regreso, él reunió a toda la familia, a la hermana, a los sobrinos, y les compuso una canción de despedida. Y ya en los 90s empezó a entrar mucho turismo a la zona. Entonces mi familia decidimos pues hacer unas cabinitas, y entonces nos dedicamos ya a parte turísticas. Un hermano mío y yo somos los que teníamos más fincas, ahora solo nos quedamos con una. Ajá. Entonces vendimos algunas de las fincas que tenía mi papá, porque ya era muy pesado y no son rentables. Entonces solo nos dejamos una parcela que nos queda aquí cerquita. Entonces mi hermano y yo siempre estamos ahí dándole mantenimiento. Y un hermano mío sí, él cantaba muy bien, pero él cantaba las canciones de mi papá, Carnaval Day, Monilia, ese tipo de canción. Pero recientemente, hace pocos años, tuvo problemas en la vista. Entonces él se tuvo que operar y tuvo problemas con la cirugía. Y entonces ya casi no se presenta. Todos estamos acá. Solo uno se había ido para los Estados Unidos, que era el mayor. Pero todos nos quedamos aquí en Cahuita. Esta finca que yo cultivo ahora es una parcela que había hecho mi papá ya hace muchos años. Es el cacao viejo, pero lo hemos renovado. Y sigue cultivando cacao. Como yo me crié en la finca con mi papá, y ahí siempre queda esa espinita. Claro, me dedico mucho al turismo porque es más rentable que el cacao, porque por la enfermedad no es tan buena, pero aún así sigo cultivando cacao. No, la cosecha no es que está buena, porque está mezclada con la Monilia. O sea que la producción es muy baja porque la plaga esa no se ha ido. Antes era 100%, si el árbol echaba 100 mazorcas, usted cortaba las 100 mazorcas. Hoy tal vez el árbol echa 100 mazorcas y tal vez consigue 20. Las otras 80 se la lleva la plaga. Entonces, por eso es que no es muy rentable. Yo lo hago ahora como más que todo por entretenimiento y por ese celo que tenía yo por el cacao, ¿verdad? Pero no es por... Sino porque sea rentable. No es rentable. ¿Y ustedes nunca, o sea, como familia, o algunos nunca pensaron en irse y quedarse allá? ¿A Estados Unidos? No me gusta. He ido, pero no me gusta. No soy del campo. Nací aquí, imagínense cuando yo nací en Cahuita, cuántas casas habían aquí. Nosotros jugábamos en la calle. Y entonces toda la vida me ha gustado más estar en el campo que en las ciudades grandes. ¿Y a su papá qué parte le gustaba más? Cobrar. Esa era la parte más bonita. La más divertida. Sí, porque venía el dinerito, ¿verdad? Y ya él de ahí podía también proveer para su familia. One day I've been to a festival. Me and me melodious band, they were having bacchanal. They were happy to see the Calypsonian, yeah. One day I've been to a festival. Me and me melodious band, they were having bacchanal. They were happy to see the Calypsonian.
Some was playing the tumba, some was singing melodiously, but then they wanted a rumba, and they begged me to give them my melody, and I was singing, oh yeah, me rumba, 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 pero baile la rumba. Oye la rumba, mi rumba de cahuita, mi rumba chiquitita, pero baila mi rumba. Oye la rumba, mi rumba, mi rumba, mi rumba, mi rumba. Una morenita tocando la tumba, la otra chiquitita bailando la rumba, pero oye mi rumba. Oye mi rumba de cahuita. Oye mi rumba chiquitita. Oye mi rumba, pero baila la rumba. El mono y la mona sentada en la grada. La mona dijo el mono, yo soy tu camarada, pero oye mi rumba. Oye mi rumba, mi rumba, mi rumba, mi rumba, mi rumba, mi rumba de cahuita. Oye mi rumba, pero baila la rumba. Oye la rumba, mi rumba chiquitita. Oye mi rumba de cahuita. Oye mi rumba, pero baila la rumba, rumba de cahuita. Oye mi rumba, mi rumba, mi rumba, mi rumba, mi rumba, rumba de cahuita. ¿Quieres un poco? Sí, por favor. ¿Tenés donde echarle? Pues mira, así como muy preparada no vengo, pero aquí con que me eche un poquito. Poquito lo que quieres. Sí, poquitito. Para tener algo como representativo. Ahí está. Bueno.